Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Muy brevemente, sin extenderme en el tiempo, entendemos que gran parte de los convenios que se plantean corresponden a acuerdos de tipo fundamentalmente técnico. Entendemos que no hay, por nuestra parte, nuestro grupo, posicionamientos que no vayan a estar en línea con aprobarlos, dado que son canjes y acuerdos, evidentemente, administrativos en su mayor parte. Sí queremos llamar la atención sobre uno especialmente en el que nos vamos a abstener, y es concretamente el tema de la información clasificada con Qatar, el Estado de Qatar. Entendemos que la circunstancia en la que se encuentra en estos momentos el Estado de Qatar, tras los recientes acontecimientos en torno a Afganistán, habiéndose convertido Qatar en el representante de facto del régimen talibán 2.0, que todos conocemos que es un régimen igual de talibán que el régimen talibán 1.0, que en su momento parece que había cierto consenso acerca de su negatividad para el planeta, pues, y sobre todo especialmente para los ciudadanos de Afganistán y países limítrofes. Entendemos que en esta circunstancia, y hasta que se aclare la nueva posición, el nuevo posicionamiento y responsabilidades del Estado de Qatar con respecto al Estado talibán, y de hecho hay incluso reconocimientos de facto por parte incluso de gobiernos como el español, que está hablando de abrir delegaciones o sedes diplomáticas de España en Afganistán, abrirlas en territorio catarí. Esto significa un absoluto reconocimiento de que estamos en que, al menos en una parte, en la parte que se refiere a la diplomacia, estamos hablando de que Qatar se convierte de facto en una colonia, al menos en lo diplomático, de Qatar, y siendo además Qatar quien ha acogido y gestionado a todo el liderazgo talibán durante todos estos años. Entendemos que mientras esto no tenga una aclaración con respecto a los intereses, que además se extienden a toda la compleja circunstancia de equilibrios en la zona que esta nueva circunstancia trae, en los equilibrios con otros países y otros reinos de la zona, esto lleva a que un mínimo principio de precaución debería llevar a España a suspender las relaciones en términos de información clasificada con el Estado de Qatar hasta que quede clarificado exactamente si estamos hablando de un Estado que tiene como satélite al Estado talibán, porque en ese caso estaríamos compartiendo información clasificada que afecta a la seguridad y a los intereses españoles con aquellos que están colaborando con quienes, en definitiva, ya ha sido calificado por casi todos los grupos de esta Cámara como un régimen terrorista o, como mínimo, como un régimen dictatorial. Por tanto, nos tenemos que, en una situación, en un principio de precaución y un tema tan sensible, transmitir y a los grupos una reflexión sobre si deberíamos compartir información clasificada en estos momentos con Qatar, y nuestro grupo se va a abstener en ese acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. La PNL que hoy nos presenta el Grupo Socialista coincide, curiosamente, con una PNL, en muchos de sus aspectos, que presentamos hace apenas 10 meses, el 21 de diciembre del 2020, en la que ya proponíamos este grupo. Lo que pasa es que, bueno, este grupo, aunque plantee la ley de la gravedad, parece que la votarían en contra algunas de sus señorías, porque ya planteábamos precisamente iniciar las negociaciones para ampliar el periodo de vigencia del convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre cooperación, defensa, anejos, que ha mencionado en parte, que de existir, además, una solicitud formal por parte del Gobierno estadounidense, se procediera a la negociación de la ampliación de la base de Rota, en riesgo en estos momentos de ir a otro país y, por tanto, curiosamente, el que hemos mencionado en nuestra PNL anterior, en una situación de conflicto híbrido como el que nos encontramos. Aquella PNL no solo no contó con el voto de la Comisión, sino que, además, sospechosamente y sorprendentemente, un socio habitual del PSOE, no socio habitual, sino además socio de su Gobierno, el señor Pisarello, se despachó bien a gusto, con fuertes reproches, no solo de nuestro grupo, que ya es habitual, estamos acostumbrados, sino hacia los propios Estados Unidos de Norteamérica. Esa misma Estados Unidos de Norteamérica con el que ustedes ahora quieren establecer lazos. Pónganse de acuerdo entre ustedes en el Gobierno, porque si no les cambió los Estados Unidos, díganos si les cae bien al conjunto del Gobierno, a la parte socialista o a la parte contratante de la parte contratante del señor Pisarello. Entonces, el problema es la falta de colaboración que ha tenido el Reino de España, el Gobierno de España, no el Reino de España, porque ha sido el Gobierno, generalmente bajo la égida socialista, en materia judicial. No tenemos que hablar del tema del exgeneral chavista Hugo Carvajal, también conocido como el Pollo, por fin detenido en España. El reiterado cumplimiento de nuestro compromiso internacional, por ejemplo, en el gasto en defensa con la OTAN, la bochornosa decisión de retirar de forma unilateral nuestra fragata Méndez Núñez del grupo de combate estadounidense en mayo del 2019, que tuvo como consecuencia inmediata la pérdida de un contrato multimillonario en mayo del año pasado, que hubiera podido suponer para Navantia, estamos hablando para el sur de España, pero también para el norte de España, una inyección de capital de 5.000 millones de euros. Este es el problema de las decisiones, por no hablar de las declaraciones
declaraciones absolutamente incendiarias que suele hacer el expresidente Zapatero, que creo recordar que sigue siendo miembro del Partido Socialista Obrero Español. Creo que sigue siendo. Bueno, pues en medio de todo esto ustedes nos dicen que tenemos que refundar el multilateralismo y a continuación nos dicen que tenemos que coger la agenda del multilateralismo existente y tenemos que aplicarla. Pónganse también de acuerdo. O el multilateralismo funciona y no hay que refundarlo, o si hay que refundarlo, entonces las cosas que dice el multilateralismo y sus agendas no habrá que aplicarlas. Es de primero de curso de lógica, sí, algunos hemos leído. Y lo que tienen que hacer es proponernos algo que tenga sentido. En todo caso, eliminando esa última parte, nosotros hemos presentado una enmienda y nosotros no somos como ustedes. Nosotros, si ustedes plantean algo razonable, que es establecer buenos acuerdos con Estados Unidos, votaremos a favor si nos aceptan esa enmienda con respecto al punto número 3 del petitum. Muchísimas gracias, señor presidente. Con la venia de la presidencia, a pesar de encontrarnos ante una proposición no de ley presentada por esta izquierda cada vez más radical, extrema y excluyente, cuya portavoz en la presentación, en su exposición, ha mencionado a mi grupo parlamentario sin venir a cuento, cuyo primer interviniente en la tarde de hoy se ha referido a nosotros como la extrema derecha, y etcétera, etcétera, etcétera. Como decía, a pesar de todo ello, en principio vamos a votar a favor de esta proposición. Desconocemos el texto definitivo de la transaccional que se ha anunciado, pero en cualquier caso hemos analizado las enmiendas presentadas. Nos gusta la redacción planteada por el Grupo Popular, nos parece bien la enmienda del Grupo Ciudadanos y de la de Esquerra Republicana. Los dos puntos que ha mencionado su portavoz pues no nos parecen mal, por lo que seguramente si la transaccional va a recoger algo de esto, la votaremos a favor. En otro caso nos abstendríamos. Y efectivamente la llegada al poder de los talibanes en Afganistán ha provocado una inmensa preocupación por la situación de los derechos humanos en general y especialmente por las mujeres y niñas. Como se dice en la exposición de motivos, las estrictas reglas de talibanes convierten a las mujeres en esclavas ocultas bajo el burka. Por ello, en principio, como decía, y dependiendo de cómo quede la transaccional, mi grupo está a favor de manifestar la preocupación por la situación de las mujeres y niñas en Afganistán y en hacer un llamamiento a la comunidad internacional, tanto a Naciones Unidas como a la Unión Europea, para que se inicien actuaciones dirigidas a preservar la vida de las mujeres y niñas afganas, de forma que todos los procesos de diálogo y de cooperación actual y futura incluyan la condicionalidad de la garantía de los derechos de las mujeres y las niñas, así como su reconocimiento como ciudadanas en igualdad. A este respecto, hemos de resaltar que la 48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha establecido una relatoria especial para monitorear la situación de los derechos humanos en Afganistán y ayer mismo, día 12 de octubre, en Qatar, hubo una reunión entre representantes de Naciones Unidas. En la Unión Europea se encontraba un representante de España con autoridades, con representantes de autoridades afganas, donde se están iniciando conversaciones para condicionar el desbloqueo de los fondos internacionales que correspondían a Afganistán y que tenía reconocidos en su día, como decía, condicionarlo a que se cumplan los derechos humanos en su territorio. Pero no seamos ingenuos, como manifestó recientemente el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pensar que la ONU puede poner fin a un problema que no han logrado solucionar países que mandaron miles de soldados es absurdo. Nada más y muchas gracias. Presidente, muchas gracias. Rosario Murillo y su marido Daniel Ortega son dos criminales acusados de crímenes de lesa humanidad. Nosotros no olvidamos los crímenes del año 2018, con 325 muertos, miles de heridos y más de 100.000 exiliados. Y esperamos que más pronto que tarde rindan cuenta ante la Corte Penal Internacional. Que un señor sea el presidente y su mujer sea la vicepresidenta y que sus hijos, uno lleve las televisiones, otro la empresa de hidrocarburos nacionales, habla mal del sistema democrático de una nación. No existe mayor ayuda y mejor ayuda que pueda dar España y mayor cooperación que garantizar unas elecciones libres, que es lo que no se está dando en Nicaragua. Y, por lo tanto, aplaudimos la iniciativa del Partido Popular. ¿Cuántos sacerdotes más deben morir? Acaba de decir el señor Ortega que la Iglesia Católica son unos terroristas, literalmente.
cuando han entrado en las iglesias a balazos, donde han estado matando a sacerdotes delante del altar. Yo no puedo compartir algunas de las cosas que se han dicho así aquí. Yo creo que conseguir la democracia, conseguir que esos 150 detenidos políticos, esos miles de presos y esos 7 candidatos presidenciales, que se dice pronto que han metido en la cárcel porque algunos parecía que se iban a presentar a las elecciones, se puedan hablar de unas elecciones libres. Me gustaría saber qué sorpresa me he llevado cuando he oído que el señor Miguel Bustamante va a ir como observador internacional. Yo lo he intentado y a mí ni me han respondido. Es más, en el mes de julio intenté entrar en Nicaragua desde Panamá y me pararon en la frontera y me dijeron que mi entrada no era autorizada por el Gobierno de Nicaragua. Estos criminales del Grupo de Puebla, el matrimonio Ortega, apoyados, por ejemplo, por Evo Morales, nuestro máximo reconocimiento a la revolución sandinista en su aniversario, nuestras felicitaciones al pueblo nicaragüense y al hermano Daniel Ortega. La revolución de Nicaragua no está sola, la acompañan todos los pueblos que luchan por su liberación. ¿Esta es la liberación del Grupo de Puebla? Pues nosotros estamos radicalmente enfrente de ella. Y qué bien y qué bien habla, por cierto, de la presentación que se ha hecho, que se pida, en caso del Premio Cervantes, del señor Sergio Ramírez, que teniendo esos versos, porque para nosotros es un ciudadano español, sea de izquierda, sea de derechas o sea de Santa Rita, nos da exactamente igual. Y lo que queremos es defenderle a él como a cualquier español que esté en una situación que creo que es lo que nos toca a todas las formaciones políticas. Me ha parecido muy feo el comentario que ha hecho la portavoz socialista. Votar bien es votar en libertad. Si no hay libertad en Nicaragua, no se puede votar bien. ¿Y qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Realmente es tan dura esta proposición? A nosotros nos parece ejemplar, estamos totalmente de acuerdo y, por lo tanto, la apoyaremos y ojalá existan unas elecciones libres en Nicaragua lo antes posible. Muchas gracias. Yo me pregunto en esta sala si alguien se ha leído la propuesta que ha hecho el Partido Popular, que nosotros nos hemos leído con todo cariño, como vemos nos hemos leído la de todos y cada uno de los grupos en esta Cámara, y que lo que dice es que hay una gran oportunidad para hablar de democracia y del ejemplo de España, de la democracia española. Mencionan incluso la Constitución de 1812 y abrir la celebración del 12 de octubre, día de la fiesta nacional de España, a aquellos que luchan por la democracia en cualquier lugar de Iberoamérica. Es que no se han leído la puñetera propuesta, señores. Es que es una falta de respeto a esta institución que ustedes no se lean y se pongan a hablar del mar y los peces. Pero si quieren hablamos del mar y los peces. Pues en esas celebraciones, por cierto, no habrá lunch, no habrá Spain is different, habrá en todo caso España es diferente y habrá en todo caso un vino español o una copa o una celebración, que es lo que entenderán. Que son ustedes muy, pero luego me hablan todo el ratito en inglés y con anglicismos. Por cierto, 1503, Orden de los Reyes Católicos, un hospital en cada pueblo y acogerá a los cristianos y a los nativos. 11 años nada más después de la conquista, que ustedes han dicho que era conquista, vaya conquista, que encima los empezamos a curar. 8 años después se empiezan a fundar las universidades, los hospitales, 150.000 universitarios antes de la independencia. Usted ha dicho diputados de ultramar. Es que en esas 12 de octubre a lo mejor lo que tenemos que contar es que siga habiendo diputados de ultramar, y a mucha honra. Son ustedes muy bienvenidos, salvo por las pegatinitas fascistas y dictatoriales que ustedes ponen para parar a no sé quién. Porque están ustedes muy bienvenidos y les podemos decir que aquí hay diputados nacidos en ultramar que aquí están y son miembros de la mesa del Congreso, aunque no les guste la bandera de España cuando se pone en un balcón en nuestra queridísima Barcelona, que es a donde llegaron las primeras expediciones a presentar los respetos, porque luego me hablan los independentistas de que en Barcelona no sé qué. No, es que se fue a Barcelona. Barcelona fue el testigo de la primera llegada, de la primera expedición, que fue equivalente a un viaje al espacio. A ustedes les preocupa que se hable de democracia en las embajadas españolas. Claro, porque van a escuchar hablar de democracia también los allí presentes de algunos de los gobiernos que ustedes apoyan, que están en contra de la democracia, que están a favor de las dictaduras y que están a favor de los asesinatos y de las torturas que se hacen hoy, no hace 500 años, por su abuelo, por su bisabuelo, no por los nuestros. Los nuestros se quedaron aquí, a lo mejor en Extremadura, en Valencia. Son sus antepasados, recuerden los diputados de ultramar, los que a lo mejor cometieron esas barbaridades. Antepasado mío solo fue uno. Fue a Nuevo México y fue durante un tiempo gobernador. Y lo único que hizo es luchar contra los norteamericanos para imponer precisamente la igualdad con nuestros nativos. Iban los nativos luchando junto a los españoles para evitar la llegada de unos yanquis que no habían inaugurado ni una sola universidad, ni un solo hospital. Díganme dónde está la Universidad de los Sioux, díganme dónde está la Universidad de los Navajos, si no es en las universidades españolas, los hospitales españoles, que sus antepasados, no los nuestros, sus antepasados
en todo caso serían los que cometieron esas barbaridades. Honren a sus abuelos, pero sobre todo léanse la propuesta, que lo que dice es que el día de la Fiesta Nacional de España se acoja a los demócratas de cualquier signo, no dice de derechas o de izquierdas, y que sean acogidos y que compartan con nosotros la visión de la Constitución española. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Se ha dicho en esta sala, se ha hablado de la injerencia internacional en Venezuela y de España. Yo quiero recordar que la injerencia internacional empezó por los fundadores de Podemos. Es más, el Pollo Carvajal, recientemente detenido, ha entregado una documentación muy interesante, unos contratos muy explicativos, donde se ha pagado numerosos millones de euros a los fundadores de Podemos y acusa directamente a estos señores de ser responsables directos de la ruina de Venezuela. Pone varios ejemplos, entre ellos la expropiación de una empresa láctea que producía más de 66.000 litros de leche al año y a los 2 años de ser expropiada no producía ni 7.000 y así va hablando más. Por lo tanto, la injerencia empieza una vez más por esa izquierda radical que no respeta nada ni la propiedad privada. Pero a lo mejor esta noticia está descontextualizada cuando no se menciona lo que hemos leído hoy en la noticia, que el señor Borrell nos ha vuelto a engañar, nos ha vuelto a mentir, ha vuelto a engañar a los europeos, ocultando deliberadamente el informe de sus analistas técnicos que advertían contrariamente al envío de una misión a las elecciones venezolanas. Esto es terrible, deja fatal a España, deja fatal al alto comisionado. Otra mentira más. Recordemos, por favor, el contexto de Venezuela. Entre el año 2016 y 2019, Human Rights Watch habla que el régimen mató a 18.000 personas por resistencia a la autoridad. Amnistía Internacional o el Parlamento Europeo denuncian crímenes de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones ilegales que no respetan, abro comillas, ni a niños, ni a niñas, ni a adolescentes. Hambre, castigo y miedo, la fórmula de represión del régimen de Maduro. Más de 86 organismos independientes condenan a este criminal. Misión Internacional de Naciones Unidas examinó miles de casos y dice, abro comillas, amenaza la tortura como herramienta de represión habitual. ¿De verdad hay algo que hablar con este señor? Nosotros empezamos mal porque no reconocemos al sátrapa como un gobierno legítimo, solo reconocemos al señor Guaidó como presidente interino de Venezuela. Los otros son unos criminales que esperamos que sean juzgados lo antes posible. En este informe de Naciones Unidas se decía, abro comillas, lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinan y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento y apoyo del Gobierno. El presidente Maduro y los ministros del Interior y Defensa tenían conocimientos de los crímenes, dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron los recursos necesarios en virtud de los cuales se cometieron estos crímenes. Y si hablamos de los pueblos originarios, que tanto le preocupa, podríamos hablar de lo que es la franja sur del Orinoco, donde están los 3 estados, Amazonas, Bolívar y Amacauro, el delta de la Macauro, la masacre de Musupa, la masacre de Cumaracupay, la masacre del Parque Nacional de Cainaba, las masacres de Guarao del delta de Amacurro. Bueno, y así podríamos seguir haciendo una larga extensión de miles de indígenas que han tenido que emigrar, por cierto, a Brasil, de la que hablaremos después, porque son perseguidos, matados y torturados sistemáticamente por los criminales de Maduro. Nada que hablar con este señor, solo pedir que se entregue a la justicia internacional para que sea juzgado él con todas sus cabecillas. Muchas gracias. Señor presidente, con la venia. En primer lugar, expresar nuestro amor, nuestro cariño por ese pueblo trabajador y alegre que es Brasil, que realmente pues he oído aquí unas cosas y creía que estábamos hablando de Venezuela, de Cuba o de Nicaragua, pero no, parece ser que no. Mire, en esta exposición de motivos detallada que yo me he leído, en el primer punto habla de los 1000 días de pobreza, muerte, hambre, pérdida de derechos e inflación. Y habla que, bueno, toda la culpa, que ha subido un 34% en los últimos 12 meses la cesta. ¿Sabe usted cuál es la inflación interanual de Venezuela este año? 1.984%. La inflación acumulada, 415,7%. Vamos, deja en ridículo, ¿no? La situación es más. Parece que, comparado con Venezuela, Brasil va muy bien, o por decir, un país de la región. El sueldo, la renta básica en Venezuela es $1,74 al mes. ¿Sabes cuál es el umbral de pobreza marcado por el Banco Mundial? $1,75 al día. ¿Sabe cuál es usted la renta básica en Brasil? $213,7 al mes. Es decir, un venezolano tiene que trabajar 122 veces para ganar lo que gana una renta básica en Brasil. Yo creo que los brasileños, comparados con otras naciones, están bastante bien. Nos mencionan
al brasileño de Economía o al actual ministro que fue funcionario de la dictadura chilena de Pinochet, a quien expresa, bueno, a un ministro, dice, oiga, aquí ha habido miembros de Podemos que han sido viceministros del gobierno de Correa, del prófugo Correa, que han estado trabajando con el gobierno de Correa 8 años y nosotros no decimos nada. Esto es un caso de injerencia que me parece, bueno, allá ustedes mismos. Y que hablamos de las injerencias de Castro y de Chávez en otras naciones. Sigamos. Después nos hablan de los informes de Amnistía Internacional, del racismo, de los discursos antiderechos. En Naciones Unidas hizo un discurso contra los derechos humanos. Decir que es un hombre temeroso de Dios es un discurso contra los derechos humanos. Defender la libertad y la democracia es ir contra de los derechos humanos, de los que ustedes se quieren inventar. Defender la vida desde su concepción hacia su muerte natural es ir contra los derechos humanos. No lo creo. Que me diga usted que es un éxito que 1.500 personas firmen un papel de impeachment en una nación brasileña donde viven millones y millones de brasileños, pues no estoy para nada de acuerdo. ¿Qué decirle? Bueno, luego nos habla de un dato del año 2004, de una web, y por eso habla usted de que este señor es una extrema derecha radical, nazista. Bueno, yo creo que no se sustenta y aquí, al fin y al cabo, mire, la justicia funciona en Brasil. La provisión de eso es que el presidente de la Comisión de Investigación del Senado ordenó la prisión del exdirector de Logística del Ministerio de Sanidad. ¿Cuánto nos gustaría que todos los miembros del Gobierno que han mentido hubiesen metido en prisión? Parece ser que ahí funciona mejor la democracia de lo que funciona aquí, porque aquí nos mienten sistemáticamente. Ha sido nefasta la gestión de la pandemia. Aquí, en las respuestas escritas, cada vez que preguntábamos, nos decían que la culpa era del comité de expertos, que luego resultó que no existía. O sea que yo cuando miro lo que está pasando en Brasil con lo que ha pasado en España, a un señor que se va a presentar a un proceso electoral que nadie discute, me sorprende que usted vea tan mal Brasil y no vea tan mal España. Y habla del racismo. El 68% de los presos cubanos son negros. No existe nación más racista con los afrodescendientes que Cuba. Habla de la deforestación, 2,5 millones de hectáreas quemadas en Brasil, 6 millones cremadas en el mismo año en la Bolivia de Evo Morales, por no hablar de la franja sur del Orinoco, que ya he hablado antes, y no le vuelvo a enumerar los delitos contra las poblaciones indígenas sistemáticos del Gobierno de Maduro. Al revés, yo creo que el Gobierno de Brasil lo está haciendo sustancialmente bien y se va a enfrentar de manera democrática, sin que nadie internacionalmente cuestione ese proceso electoral, a las urnas y que sea lo que el pueblo brasileño quiera, que no es lo que podemos decir ni de Nicaragua, ni de Cuba, ni de Venezuela. Bueno, y seguiría, etc., etc. Muchísimas gracias. Señor del Valle. Con la venia a la presidencia, y ya brevemente, porque ya hemos debatido esta tarde sobre Afganistán y por la hora que es. De los 9 puntos que nos acabamos de enterar que se van a votar uno por uno, podríamos apoyar alguno, luego veremos, pero no todos, porque en el fondo son medidas que provocarían un llamamiento a que la población afgana abandone su país y se venga para Europa. Y a mayor abundamiento también nos parece de una enorme hipocresía que Junts se preocupe por los derechos humanos en Afganistán cuando son copartícipes de su violación en Cataluña frente a todo lo que huele a español. En cualquier caso, como digo, esperaremos a ir punto por punto en las votaciones. Nada más y muchas gracias.